Hola, buenos días. Qué bendición estar nuevamente juntos para compartir la palabra del Señor, ya después de haber adorado a nuestro Rey y haberle bendecido, que es lo que Él anhela de nosotros. Y ahora vamos a recibir la palabra, por lo que te pido que pongas tu corazón delante del Señor, ábrelo para que la palabra del Señor pueda entrar a ti con toda libertad. El tema que tenemos hoy, seguimos con Cultura Jesús. Y el tema es Jesús es sanidad y salvación. Vamos a mirar en Marcos, que es el libro que estamos estudiando, Marcos 1, del 29 hasta el 39. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Oremos al Señor, pongamos este tiempo en sus manos. Padre, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias por la palabra poderosa que tú nos das hoy, en este día, para nuestra edificación. No solamente individual, sino como cuerpo, Señor, como iglesia. Gracias, amado Dios, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Continuando con nuestro tema Cultura Jesús, en el libro de Marcos, vemos al Señor proclamando el evangelio del reino de Dios, enseñando la verdad, echando fuera demonios, y ahora que aparte de todo esto, también sana enfermos y limpia leprosos. Esto equivale a vivificar a los muertos, hacer que vivan. Lo que hizo el Señor Jesús con nosotros fue levantarnos en su resurrección, nos dio vida nueva. Una vez que nosotros abrimos nuestro corazón para recibirle a Él, Él nos resucitó en Él y nos da vida, una vida nueva que nos permite estar en el reino de Dios. Vimos cómo comienza el Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio, decíamos la vez pasada, significa comenzar algo nuevo, o sea que hay que dejar lo viejo. Lo viejo quedó atrás. El Señor nos dice, he aquí todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo es nuevo. Todo es nuevo para nosotros, los que recibimos al Señor Jesucristo. Es nuevo. Debemos dejar atrás lo viejo. Hablábamos y compartíamos algo sobre la religiosidad que nos ha mantenido sumidos en una esclavitud por la religiosidad. Y quiero que miremos algo. Mire, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, lo que Él hizo fue decirles, todo lo viejo, todo aquello que tenían ha sido cambiado. Ahora ha venido el reino de Dios a ustedes, a la tierra. Ha venido aquí para cambiar toda la creación. Todo lo que estaba prescrito, todo lo que estaba en cierta manera que tenía un esquema, todo eso había que quitarlo. Y mirábamos lo que es la parte religiosa. Tú te puedes acordar de cómo
eran los fariseos y los saduceos. Hablamos de eso la semana pasada, pero es bueno recordarlo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido, muchos de nuestros hermanos, muchos cristianos han vivido en la religiosidad. Fíjate en algo, mira, la religión nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? La religión nos dice, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Eso son todo letra y ley. Y está bien, está muy bien. Nosotros podemos ver y nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es la diferencia con Jesús? ¿Cuál es la diferencia de tener una cultura Jesús, vivir en el camino de Jesús, a lo que la religión nos enseña? ¿Tú te has preguntado cuál es la diferencia? Mire, por un lado, la religión me dice que debo honrar a mis padres, ¿verdad? Eso lo dice la religión, nos lo enseñan. Honrar a padre y madre. Jesús me dice lo mismo. El Señor Jesús me dice exactamente lo mismo. La religión me dice que las mujeres deben sujetarse a sus maridos. El Señor Jesús me dice lo mismo. La religión me enseña humildad, honestidad, la integridad, la fidelidad, etcétera, etcétera. El Señor Jesús me dice lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El Señor abrió un camino y nosotros vamos detrás de Él, caminando por sus huellas, siguiendo sus huellas, poniendo los pies donde el Señor los puso. Ahí está la diferencia. Porque la religión me dice, tienes que hacerlo con tu esfuerzo humano. Mientras el Señor Jesús dice, déjame que yo lo haga dentro de ti. Hablábamos hace 8 días recordando lo que el Señor Jesús hizo. Él vivió al Padre. Cuando al Señor le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y me preguntas, muéstranos al Padre? ¿No saben que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eso es lo que el Señor nos dice ahora. Si tú estás en Cristo, si Cristo está en ti, Cristo vive en ti y vive a Dios. Así que ni siquiera tenemos que esforzarnos para ser lo que hizo el Señor Jesús. Dice la palabra, estamos leyendo, al salir de la sinagoga, o sea, ya vimos cómo el Señor iba a la sinagoga y enseñaba en la sinagoga de ellos, o sea, en los templos como estos, enseñaba. Y echó fuera un demonio, recuerdan, ¿verdad? Echó fuera un demonio. Ahora ya echó fuera el demonio, ya la gente estaba viéndolo, la gente estaba reconociendo al Señor, estaban asombrados, estaban anonadados, estaban estupefactos. Se habían preguntado, ¿pero quién es este? Aún los demonios le obedecen. El Señor salió de la sinagoga, dice que salió de la sinagoga, y vinieron a casa de Pedro. Se fueron a la casa de Pedro de una vez allí y todos contentos. Qué rico, me imagino, después de haber salido de esas reuniones como nosotros cuando tenemos estas reuniones de oración, estas reuniones del domingo, que salimos llenos de gozo, de haber recibido la palabra, de haber visto lo que Dios hace en nosotros. Salieron contentos para la casa de Pedro. Y estaban allí, y cuando llegaron a casa de Pedro, le dijeron al Señor, la suegra de Pedro está enferma, tiene fiebre. Oh, no hay ningún problema, dijo el Señor, no hay ningún problema. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que se acercó a ella y le tomó la mano. Con solo tomarle la mano, echó fuera la enfermedad.
Dice, y la fiebre la dejó. La fiebre la dejó. Fue sanada y se levantó y les servía a todos ellos que estaban ahí. Me imagino sería una mujer mayor, estaría llena de gozo, felicidad de ver al Señor y haber recibido el toque de su mano para ser sanada. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el toque del Señor? Seguramente que muchos de nosotros hemos estado enfermos en algún momento, o hemos estado necesitados en algún momento, todo el tiempo estamos necesitados, pero momentos especiales en los cuales uno necesita el toque del Señor y haberlo experimentado. Eso es lo más hermoso que puede haber cuando estamos en unas angustias, cuando estamos en esos momentos difíciles y el Señor nos toca y nosotros nos levantamos y empezamos a servirle a Él. Es lo más hermoso, lo precioso. Es lo que el Señor nos enseña a nosotros. Él está diciendo, sigan mi ejemplo. ¿Recuerdan cuando el Señor lavó los pies en la última cena, después de cenar, el Señor, y después de haberles dado y haberles dicho todas las cosas, dice que se ciñó una toalla y tomó el platón con el agua, le lavó los pies a los discípulos. ¿Y qué les dijo después? Ejemplo os he dado. Hagan esto ustedes también los unos con los otros. Es lo que el Señor nos dice, lo que Él quiere, lo que anhela de nosotros. Sigámosle, sigamos y hagamos lo que el Señor hizo. Caminemos juntos con el Señor. Dejémoslo obrar en nuestras vidas. Dejémoslo que Él ande en nosotros. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Voy a decirles algo, hermanos. Es triste pensarlo y muchas personas de pronto pueden sentirse que no es así. Pero voy a decirles algo. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón está endemoniado. Todo aquel que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador está endemoniado. Por eso todos aquellos venían y traían a las personas que no conocían al Señor. Unos estaban más endemoniados que otros, pero les traían y el Señor, ¿qué hacía? Los sanaba, echaba fuera a los demonios. Vuelvo a preguntar, como hace 8 días, ¿cuántos de nosotros, a cuántos demonios hemos echado nosotros con nuestra presencia solamente? Recuerda que Cristo vive en nosotros. La parte nuestra, la parte de nuestra colaboración con Cristo no es otra que dejarle que Él obre en cada uno de nosotros. Dejar que Él obre, quitar esa resistencia de querer yo hacerlo para que el Señor lo haga por nosotros. Esa es la parte, esa es la gran diferencia entre el esfuerzo humano, entre la religión y entre la relación que yo tengo con Dios. Todo se basa en la relación que yo tengo, la intimidad que yo puedo experimentar con mi Señor. Recordamos algo y me encanta recordarlo y me encanta decirlo todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que tú, como yo, como toda la iglesia, podamos tener esa intimidad con el Señor que el Señor compró por nosotros. Nosotros vemos en la antigüedad, el Señor se le presentó a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, que quiere decir el Señor Todopoderoso. Y lo llamó amigo de Dios. Tenían una intimidad tan grande que pudo llamarlo amigo. Luego, después, vino Moisés. Moisés vino y lo llamó
el siervo del Señor. Dice de Moisés, dice que ninguno como él, fiel en toda su casa. Fiel en toda su casa, y lo llamó siervo. El siervo del Señor. Qué título tan hermoso de poder uno decir: yo soy el siervo del Señor. O sea, soy el sirviente de mi Señor. Soy el que le llevo el maletín al Señor. Soy el que le brillo los zapatos. Soy el que le sirvo. Eso es algo maravilloso. Y el Señor le encantaba poder decirle: mire, ahí está mi siervo Moisés. Y el Señor se fue presentando en diferentes maneras. A Moisés se le presentó de una manera muy hermosa, tal como Jehová Shalom, como Jehová Nisi, como Jehová Sidkenu. De estas maneras se le presentó el Señor a Moisés. Por eso Moisés es alguien tan importante en la historia de la Biblia, en la historia del Señor. Él es muy importante. Pero también a muchos otros también los llamaban siervos. A David se le llamó el hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Y a ti cómo te llama el Señor? Piénsalo. Por un momento, ¿cómo te llama el Señor a ti? Voy a decirte cómo me llama a mí. Y seguramente que también te llamará a ti de la misma manera. Mi amado. Mi amado. ¿Puedes tú creer eso? Que el Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra, el que sustenta todo el universo con su palabra, te llame a ti, mi amado. Pues eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos pasó de ser siervos a ser amigos, de ser amigos nos pasó a ser hijos, de ser hijos nos pasó a ser novia y esposa. Intimidad es lo que el Señor quiere de nosotros. Intimidad, que tú puedas hablar al corazón del Señor y el corazón del Señor nos hable a nosotros de cuánto nos ha amado, de cuánto desea que nosotros seamos uno con Él. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los mismos demonios se levantaban a decirle: te conocemos. Y el Señor les decía: ¿sabe qué? Cállense, ustedes no me conocen, ustedes quiten de aquí. Quiero a mis hijos limpios, quiero a mis hijos sanos, quiero a mis hijos que se acerquen a mí. Es lo que Dios nos está diciendo día tras día. Ven, hijo mío, te amo tanto, quiero tenerte dentro de mis brazos. Suéltate en los brazos del Señor. Sé que estamos viviendo momentos muy difíciles. Sé que la humanidad está viviendo momentos terribles, difíciles. Y que el tiempo del Señor está muy cerca. El tiempo de que el Señor viene por su iglesia está a las puertas. Yo lo sé. Yo sé que tú también lo sabes. Pero el Señor dice: nada de esto nos preocupa a nosotros. Les preocupará al mundo, les preocupará a los que no conocen del Señor, a los que no le han recibido. A ellos les ha de preocupar. A nosotros no nos preocupa, a nosotros nos encanta.
para nosotros es algo maravilloso de decir: Señor, te estamos esperando, ven Señor Jesús. La palabra del Señor nos dice, y el Espíritu y la novia dicen: ven. Todos nosotros, como uno solo, estamos gritándole al Señor: Señor, ven pronto, porque te necesitamos. Te necesitamos, queremos que estés ya con nosotros para toda la eternidad. Poder vivir en ti, viéndote cara a cara. Eso es lo que anhelamos. Toda la iglesia anhela y no se preocupa por esas cosas. Entonces vemos al Señor sanando, vemos al Señor liberando, vemos al Señor también trayendo algo completamente nuevo para su iglesia. Y no se quedó aquí en esto hace 2000 años, sino que hoy es vigente esto. El Señor dice: mire, dejando todo lo que pasó, déjelo atrás, eso ya no tiene importancia. Ahora proseguimos hacia la meta, proseguimos en las cosas nuevas. Todo lo antiguo, eso ya quedó atrás. Tú sigue mirando al Señor adelante, porque Él sigue caminando, trayendo cosas nuevas a su pueblo, a sus hijos, a sus escogidos. Todo es nuevo en el Señor. Cada día, dice que cada día son nuevas sus misericordias. Su día a día es completamente nuevo. Y para los hijos de Dios es nuevo. Nosotros tenemos nuevas fuerzas. Nosotros tenemos, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos como alas de águila. ¿Saben lo que es un águila? Vuela por encima de la turbulencia. Para ella no hay movimiento fuerte ni en la tierra ni en los aires, porque ella va por encima de la turbulencia y puede mirar absolutamente todo lo que hay abajo en la tierra. Los que esperan en el Señor tendrán como alas de águila y volarán y se remontarán sobre todos los problemas. Eso está hablando el Señor de nosotros, está hablando para nosotros. ¿Cómo era la vida del Señor en ese momento? ¿Cómo seguía? La vida del Señor era su misma obra. Él obraba de una manera tremenda, igual que podía vivir. Su ministerio y su vida eran uno solo. ¿Cuánto podríamos decir? ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto trabajabas? El Señor iba obrando, iba caminando, iba viviendo, y toda la vida de Él era eso. Nosotros, en cambio, podemos dividir y podemos decir: uy, yo cuánto trabajo en la obra. Yo estoy trabajando diariamente 8 horas. Al Señor le gustaría que hiciéramos eso al menos. Pero no, ni le gusta eso. El Señor quiere que, tal como hacía el Señor Jesús, que podía obrar aún durmiendo, aún cuando estaba durmiendo, Él estaba obrando, o sea, estaba cumpliendo su ministerio. ¿Lo recuerdan en la barca? Dice que él se levantó, iba en una barca y se levantó una tormenta y las olas del mar estaban embravecidas y estaban desesperados, y los discípulos le dijeron: Señor, ¿no tienes temor que vamos a perecer? Dice que el Señor estaba durmiendo allí tranquilamente. ¿Por qué? Porque Él seguía obrando. Él estaba obrando, aún durmiendo, seguía obrando. Porque su vida y su obra eran una sola. Y es lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Que nuestra vida sea su obra. Que lo que nosotros caminamos cuando llegamos a un sitio, como lo hemos hablado en una y otra vez,
pero que es bueno que quede en nuestra mente, que quede en nuestro corazón, que seamos eso mismo, que cuando entramos a un lugar, las tinieblas huyen, los demonios huyen, las enfermedades huyen. ¿Por qué? Porque es que venimos nosotros representando al Señor Jesús que vive en nosotros. El Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros y todo lo que nosotros hacemos debe ser así como el Señor. Esa es la cultura Jesús. La cultura de nuestro Señor. Eso, el camino que Él abrió. Entonces Él vivía, obraba y llevaba a cabo su ministerio ininterrumpidamente. Su predicación, enseñanza, al igual que echar fuera demonios, sanar enfermos y limpiar leprosos, formaban parte de su vida. ¡Qué hermoso! En Él no había diferencia entre la vida y la obra. Todo era igual, era su propia vida. ¿Cómo estás viviendo tú? Podemos hacer nosotros nuestro propio esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo, pero nada de esto tiene una validez delante del Señor. Como dijimos anteriormente, nuestra parte, nuestra colaboración, porque nosotros somos colaboradores con Cristo para su obra. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestro mejor esfuerzo? Dejarlo obrar a Él. Dejarlo que Él sea quien obre. El Señor utiliza nuestra inteligencia, desde luego. El Señor utiliza nuestra voluntad, desde luego. El Señor utiliza todo lo que Él nos ha dado a nosotros. Lo utiliza, pero para su obra. Dejémoslo que Él obre en nosotros, utilizando nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, nuestras emociones, nuestra voluntad, dejándolo que Él se amolde nuestra vida a la de Él. Dejarlo ser el alfarero, dejarlo ser como Él quiere que nosotros seamos. Vivir a Cristo, vivir a Dios, es lo que el Señor nos llama a hacer. Al igual que el Señor Jesús, hoy todos nosotros, los hijos de Dios, deberíamos llevar una vida en la que prediquemos, enseñemos la verdad, echemos fuera demonios, sanemos enfermos y limpiemos leprosos como algo totalmente natural en nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios y decirle: Señor, tú tienes que limpiarnos, Señor. Tienes que darnos también, porque aquí termina el Señor diciendo, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Dónde estaban esos demonios? ¿Dónde estaban? En las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas hoy en día? Nuestros templos. Ahí estaban los demonios. Aquí echamos fuera los demonios. Echamos fuera los demonios. Démosle gracias al Señor por su amor tan grande, por su palabra poderosa. Padre, te damos muchas gracias. Tú eres maravilloso, tú eres glorioso y tú eres santo. Gracias por lo que has dado para cada uno de nosotros en esta mañana, dándonos, Señor, una nueva revelación de las cosas. Tu palabra nos dice que tú haces todo nuevo cada mañana, cada día. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él.
Gracias, amado Dios. Gracias porque nos has dado, Señor, Dios mío, tu nombre poderoso que habita dentro de nosotros. El Espíritu Santo que habla a través de nuestras vidas, que ilumina y echa fuera las tinieblas, que echa fuera los demonios y que sana a todos los enfermos. Que nos da nueva vida, que nos da nuevas fuerzas y que nos bendice grandemente. Gracias, amado Dios, gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y también por lo que vas a hacer. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis amados, es un gozo, una alegría y qué bueno que también podamos hoy justamente nos tocó nuevamente en transmisión. Transmitir a través de la cámara, pero vale la pena que tomemos un momento, ya que no podemos ministrar presencialmente a cada persona que quiere, que necesita oración. Pero quiero decirte que vamos a hacer una oración por ti. Y que algunos de nosotros, los líderes, las personas que siempre nos ponemos aquí al frente para orar por ustedes, desde sus casas también estarán orando para que el Señor cumpla su deseo en cada uno de ustedes. Así que por sus necesidades, pon tu necesidad ahora delante del Señor, pon ese anhelo que tú tienes en tu corazón. Si tienes a alguna persona enferma o tú mismo estás enfermo y necesitas sanidad, o si de pronto tú puedes estar pensando, yo tengo demonios y necesito que sean echados fuera, también ponlo ahí delante del Señor y vamos a orar. Y mis hermanos que nos acompañan siempre para orar, vamos también con ellos a darle gracias a Dios y que el Señor sane sus dolencias y que eche fuera los demonios y que limpie a los leprosos. Recuerda que el ser leproso era algo horrible, pero era algo tremendo que no dejaba avanzar. Eso es lo que quiere decir el ser leproso, que no deja avanzar y que ha perdido la sensibilidad. Padre, te damos muchísimas gracias por todas estas personas que han puesto, Señor, delante de ti y han dicho, Señor, estoy necesitado, necesito ser sanado, necesito que este demonio que me está atormentando me deje. Y en el nombre de Jesucristo, ese demonio que está allí, que está arraigado en el corazón, está arraigado en la mente, está arraigado en alguna parte de su cuerpo, ahora mismo es echado fuera y no tiene autoridad sobre mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, ahora mismo se va en el nombre de Cristo Jesús. Y esa enfermedad, ese dolor, esa angustia, esa necesidad de ser sanado, ahora, Señor, estamos clamando para que estos hermanos que se encuentren enfermos sean sanados totalmente por medio de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Rey del cielo. Gracias también, Señor, por los que están leprosos, Padre Santo, que están insensibilizados porque el pecado los asedió y les tomó ventaja y perdieron la sensibilidad. Pero ahora mismo son limpios por la sangre de Jesucristo, y esa sangre hace que ellos ahora puedan empezar a sentir el dolor, la angustia del pecado. Se arrepienten y son limpiados y viene la paz de Cristo sobre ellos. En el nombre de Jesucristo estamos declarándolo, estamos clamando. Y cualquier otra necesidad que han sido puesta delante del Señor ahora viene la provisión para toda necesidad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén, mis amados. Entonces nos estamos viendo en el transcurso de la semana. El Señor les bendiga poderosamente. Chao.